se toman en un minuto y marcan el resto de la vida. Pueden ser decisiones bonitas, decisiones buenas. Lo doloroso es cuando son decisiones que no fueron buenas, ¿verdad? O que parecían buenas y en el medio camino toman, ¿verdad? Y hoy vamos a repasar la historia de una persona en la Biblia que le pasó eso, que tomó una decisión y que le costó perder algo que Dios le había concedido y lo perdió para siempre. Fue muy doloroso, él no supo reconocer el valor de lo que estaba perdiendo hasta que ya fue como demasiado tarde. Y yo creo que muchos de nosotros como cristianos que vivimos bajo la obediencia a la palabra de Dios, a veces como que no le damos valor a lo que Dios nos da o nos ha dado. Y lo subestimamos o lo damos ya como por, ya, o sea, ya yo soy salvo, ya acepté al Señor en mi corazón y tratamos eso tan valioso no de la mejor manera, ¿verdad? O que pensamos que solo las personas que son, no, es que aquel es demasiado pecador, yo no. Entonces, de ahí aquel está perdiendo porque todos sus pecados, ¿verdad? Y no ha pedido perdón, o es demasiado rebelde, y entonces por eso es que está perdiendo las cosas. Y entonces pensamos como que, bueno, no, solo los super pecadores o los que son súper rebeldes y los que le dan la espalda a la obediencia de Dios, ya cristianos, ¿verdad? No estoy hablando de gente que no es cristiana, estamos hablando aquí de nosotros. Solo esos les puede pasar eso. Y no pensamos en que muchas veces nosotros perdemos las cosas más valiosas, no por esas cosas, por ser malos o pecadores, sino porque nos falta visión espiritual. Que no hemos tenido como ese tiempo de desarrollar nuestra visión espiritual o pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ser guiados por el Espíritu. Y eso hace que muchos de nosotros tomemos decisiones que nos duelen y que nos hacen perder cosas que amábamos y que ya no las vamos a recuperar. Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha dado la vida, nos ha dado salvación, una familia. Yo creo que cada uno de nosotros aquí puede hacer una lista de todas las cosas que Dios nos ha permitido, o sea, nos ha dado. Pero realmente somos conscientes de eso que tenemos. Lo agradecemos. Que Dios nos está dando eso, o es hasta que algo nos pasó, que nos damos cuenta de lo que teníamos, ¿verdad? Entonces voy a orar antes de seguir, para ponerle esto, está en manos del Señor, Él está aquí con nosotros y yo te pido, Espíritu Santo, que nos hables, que me uses como quieras, Señor, que hables, que traigas revelación a cada uno de nosotros, que lo que hoy vas a hablarnos, Señor, sea sembrado en nuestro espíritu, para que podamos abrir esos ojos espirituales, abrir los ojos de nuestro corazón, Señor, a tu palabra y a tu obediencia, para que eso sea nuestro estilo de vida, para que vivamos de acuerdo, Señor, a lo que nos mandas, para que sea nuestro estilo de vida, Señor, obedecerte. Gracias, Señor, por esta oportunidad y pongo el resto del tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama El peligro de cambiar lo eterno por lo temporal. Creo que ya lo habían puesto en el chat general, los que estaban ahí ya sabían cómo se llamaba la charla. Y vamos a estar en Génesis 25, donde hay un momento clave entre Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Jacob y Esaú eran mellizos y eran los hijos de Isaac y Rebeca. De Isaac y Rebeca. Isaac, el hijo de Abraham. Entonces ahí, ¿verdad? Vean qué abuelo tenían Jacob y Esaú. Entonces dice la Biblia que Isaac amaba más a Esaú, porque Esaú era el primogénito.
y era como el valiente de la casa, el que siempre se lanzaba a todo, el que no le tenía miedo a nada. Era cazador, era el que se iba y se metía en todas las montañas y traía la comida y él luchaba con todo lo que se le ponía al frente. Ese era Esaú. Y Isaac amaba más es raro, ¿verdad? Porque uno como papá, como dice, ¿a quién amo más, verdad? Yo creo que todos los papás pueden sentirse como feo, ¿verdad? Cuando uno lee esto en la palabra. Pero bueno, esto les pasó a ellos. Rebeca, que era la mamá, amaba más a Jacob. A Jacob le gustaban más como las labores de la casa y lo que estaba cerca de la casa. Él era chef, era el que tenía la casa en orden, administraba todas las ovejas y la finca y cómo se organizaba todo. A él le gustaba, él valoraba estar ahí metido. Entonces eran personalidades opuestas. Y en Génesis 25, del 29 al 34, que es los versículos que vamos a leer hoy, vamos a ver de qué vamos a hablar. Dice, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, vamos a ir despacito, porque es importante que vayamos viendo todo lo que pasó aquí. Sé que muchos se lo conocen también. Esaú llegó agotado del campo y le dijo a Jacob, Juan, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Aquí ya tengámonos un toque, o sea, el mae viene agotado, o sea, él viene cansado. Y el otro le sale con que le venda los derechos del hijo mayor, ¿verdad? O sea, es como raro. Entonces, pienso yo que seguro Esaú dijo, ¿y este qué le pasa, verdad? O sea, yo lo que tengo es hambre. Y seguimos leyendo, dice, véndeme, el versículo 31, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? O sea, en este momento, ¿qué me está hablando? Deme comida. O sea, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿de qué me sirven, verdad, esos derechos? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, le dijo Jacob. O sea, Jacob estaba claro en lo que quería. Y lo iba a lograr y le iba a insistir porque él sabía lo que la primogenitura significaba, que ahorita vamos a verlo. Dice, entonces insistió Jacob, véndeme entonces los derechos bajo juramento. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, dice la Biblia, menospreció sus derechos de hijo mayor. Yo creo que Esaú ni se dio cuenta. O sea, el mae lo que tenía era hambre y él llegó a satisfacer su necesidad. ¿Y de qué me está hablando? ¿Qué le pasa a mi hermanillo, verdad? Seguro dijo que sí, ya déjeselo. Tal vez hasta pensó que era como una broma, ¿verdad? Del hermano. Y es triste, digamos, que ahí en la Biblia lo que dice es que Esaú menospreció los derechos de hijo mayor. Y es una frase muy triste, ¿verdad? Porque no dice que Jacob se lo robó. O sea, el mae fue premeditado, ¿verdad? Tampoco es que fue un santo. O sea, él fue premeditado, hizo el plan y sabía que Esaú iba a llegar súper cansado y que él podía buscar su manera de obtener lo que quería. Entonces, pero no se los robó, ni Dios se los quitó. Fue Esaú el que no se dio cuenta de lo que estaba entregando y lo entregó. Y sí, déjeselos. Seguro pensó, son varas del mae, o sea, yo siempre voy a ser el primogénito, porque era una realidad. O sea, los que son primogénitos, o sea, fueron los que nacieron primero, nadie les va a quitar ese campo. Seguramente Esaú, eso fue lo que pensó, ¿verdad? Y entonces no le dio valor, ni le importó. Pero, según los teólogos, en tiempos bíblicos,
ser primogénito era tener derecho de liderazgo, era tener autoridad en la familia de la generación de uno. O sea, era algo muy importante, era algo realmente de valor. Además que el primogénito tenía el doble de porción de la herencia. ¿Dónde están los primogénitos? O sea, tenemos el doble, ¿sí? Sí, ese era, digamos, uno de, yo creo que, ¿verdad? Lo que le cegaba más de uno ahí la tentación, o sea, la envidia de ser primogénito. Tenía autoridad espiritual, bendición patriarcal, o sea, la bendición del papá era demasiado importante. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante lo que pasó. Y además tenía participación en el cumplimiento del pacto dado a Abraham. Eso es lo que uno aprende leyendo la teología de Grudem y los libros de teología. O sea, era demasiado importante. Y eso, digamos que Esaú tenía que saberlo. O sea, con eso no se jugaba, no eran bromas, porque era algo con lo que de verdad no se jugaba. Entonces vamos a extraer 3 aprendizajes de esta historia y con la ayuda del Espíritu Santo, mi oración es que fortalezcamos nuestra visión espiritual para que lo que nosotros tenemos como primogenitura, cada uno ahí, el Espíritu Santo le va a ir poniendo en su espíritu, en su corazón, qué es lo que ustedes tienen que debemos proteger, ¿verdad? Entonces tenemos el aprendizaje número 1 que dice, Esaú valoró más una necesidad temporal que una bendición eterna. Eso es lo primero, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Esaú llegó del campo exhausto, él tenía hambre, demasiada hambre, dice, estaba con mucha hambre y llegó muy cansado y vio el guiso rojo, las lentejas. Bueno, las lentejas para mí es como lo mejor del mundo, digamos, las lentejas que hace mi mamá. Yo veo unas lentejas y creo que me pasa algo parecido a lo que les voy a contar. Y en ese momento, digamos, el horizonte que Esaú tenía se redujo a que tengo hambre y quiero comerme esas lentejas. O sea, seguro él vio ahí algo que le gustaba demasiado, ¿verdad? Entonces dijo, necesito comer ahora. En hebreo, muy cansado, la palabra que se usa para muy cansado en la versión hebrea es la palabra ayef. Y ayef significa o sugiere un agotamiento que nubla el juicio. O sea, no era cualquier agotamiento, el maestro se le nubló el juicio. Él no podía ver nada, solo las lentejas. No podía pensar en nada, o sea, estaba con el juicio nublado porque él tenía demasiada hambre. Y estaba demasiado cansado, o sea, eso es muy cansado, a Jeff. Entonces, él estaba tomando una decisión que era permanente, ¿verdad? O sea, estaba tomando algo que era permanente en un estado temporal, porque él no iba a estar así súper cansado para siempre. Él llegaba, comía, ¿verdad? Como por eso sabiamente los abuelos decían, panza llena, corazón contento. O sea, usted come y ya es feliz. Yo no sé a cuánto les pasa que se transforman. Hasta ahí hay un anuncio, ¿verdad? Un chocolate que se transforma porque, o sea, tiene demasiada hambre y ya se come el chocolate y la vida cambia. Bueno, de algo así le pasó a Esaú, ¿verdad? Y tomó una decisión que significó algo permanente por un estado temporal. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hemos menospreciado por estar demasiado cansados, por estar demasiado tristes, demasiado endeudados, demasiado agobiados, amenazados, perseguidos? O sea, y ahí podemos seguir la lista. Y nos sentimos, ¿verdad?, como abrumados de esa sensación en ese momento. Enojados, ¿verdad? Entonces, si volvemos a Génesis 25:32, ahí decía, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven esos derechos? O sea, Esaú había perdido la perspectiva espiritual.
de qué significaba su primogenitura. No era, era un hecho que él era el hermano mayor, pero el derecho de ser el hermano mayor tenía que protegerlo. Era algo que se le otorgaba y era de peso, era importante, no era algo para jugar ni para bromear. Probablemente aquí muchos pueden decir, no, yo no hubiera hecho eso. Yo seguro hubiera respirado, como, y después le digo, después hablamos. Y porque uno piensa eso después de que le pasa la torta, ¿verdad? Después de que una persona pasa tal vez por una estafa, espero que nadie haya pasado aquí por eso, pero es horrible, a mí me pasó. Entonces uno se pone a pensar todo lo que debió haber hecho y todo lo que hizo y se empieza a recriminar, y en ese momento uno estaba tal vez en un estado temporal y empezó a tomar decisiones bien burras, ¿verdad? Y de ahí pasan esas cosas. Lo bueno es que el Señor sana ese momento, el Señor lo sana, se los prometo. Espero que nunca nadie tenga que pasar por eso, pero cuando uno está muy enojado porque tiene una discusión con quien sea y tiene que tomar una decisión, más de uno aquí puede decir, no, yo siempre respiro y le pido al Espíritu Santo que me guíe. Bueno, gloria a Dios. Pero en mi experiencia no es verdad lo que la mayoría hacemos. Y es lo que deberíamos programar nuestra mente y nuestro espíritu, alinearlo al Espíritu Santo, y cada vez que tengamos un agobio o nos abrumemos con alguna de estas situaciones, poder detenernos y pedirle la guía al Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y quedarnos en silencio como nos quedamos ahora. Eso es lo que tenemos que practicar, el silencio para poder escuchar la voz del Padre. Y no tomar, sobre todo cuando estamos en ese momento. Diariamente vemos noticias de gente que se nubló el juicio y hizo actos horribles. Bueno, porque están alejados de Dios. Nosotros no estamos alejados de Dios. Entonces, con mucho más razón, deberíamos poder desarrollar esa capacidad, ¿verdad? De poder defender y guardar. Proverbios 23:23 dice, adquiere la verdad y la sabiduría. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento. Y no los vendas. O sea, leámoslo otra vez. Adquiere la verdad y la sabiduría. Ahí son 4 cosas que tenemos que pedirle al Señor. O buscar la sabiduría y la verdad de Dios. Y adquirir disciplina, pedir discernimiento. El Señor nos lo va a dar, la disciplina nos corresponde a nosotros. Pero el desarrollar, el escuchar, el discernir, el poder entender lo que Dios nos está diciendo, es algo que no tenemos que vender. Ahí en Proverbios ya nos los había dicho el Señor. No los vendas. Ya tienes todo eso, no lo vendas. A mí me ha tocado orar por personas que el Espíritu Santo usa poderosamente. Porque aquí, digamos, en el Ministerio de Liberación, en realidad solo oramos por gente cristiana que ya ha aceptado al Señor en su corazón. No podemos orar por personas que no. En el discipulado de oración lo pueden aprender, ¿por qué no? Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos esa capacidad de buscar la verdad, de pedir sabiduría, de que el Señor desarrolle en nosotros, de nosotros desarrollar el discernimiento, ¿por qué nos pasa que nos desenfocamos? Y nos enfocamos solo en lo que vemos, ¿verdad? Porque muchas de las personas por las que hemos orado, tristemente eso es lo que pasa. Pero bueno, gloria a Dios que buscamos oración y venimos aquí a que nos, ¿cómo se llama? Nos hagan como el afinamiento, como cuando uno lleva el carro a que afinarle todas las tuercas. Bueno, algo así tenemos que hacernos nosotros constantemente para evitar ese juicio nublado. Porque si no, entonces nos acostumbramos a ver solo lo visible, solo lo que podemos tocar, solo lo que es tangible,
o nos movemos por emociones, que es peor, porque es urgente, porque lo necesito ya. O sea, me gustó mucho ahora que el Espíritu Santo pusiera en Fito eso, ¿verdad? Que uno empieza a querer escuchar al Espíritu Santo y uno cierra los ojos y espera 2 segundos y como no llegó, entonces y no me habló. Y a veces hay que esperar mucho rato, hasta acostumbrarnos a que, y también a veces puede ser que no hable, o que no nos diga lo que queríamos escuchar. Que eso a veces pasa, ¿verdad? También, que el Señor le dice a uno otra dirección, que no es la que uno quiere, pero Él sabe más. Entonces, si aprendemos a confiar en Él, bueno, yo no quiero ir por aquí, pero si vos me estás diciendo, voy a ir por ahí. Y tener esa actitud de, ok, no voy a temer, porque Él está conmigo. Que eso es también lo que está en la palabra de Dios. Y ese es el problema que tuvo Esaú, ¿verdad? Que nosotros cometemos. Permitir que una necesidad que es pasajera gobierne nuestras decisiones de forma permanente. Y yo sé que aquí más de uno está recordando, ¿verdad? Y podemos sanar esas heridas. Si todavía no lo han sanado, hoy podemos orar para sanar esa herida de esa decisión que tomaron, lo que tomamos, y que cambió el rumbo de nuestra vida de una manera que no era la que estábamos pensando. Y para eso es que el Señor está aquí hoy hablándonos, porque Él puede sanarnos. Amén. O sea, Él sí puede sanarnos. Él puede traer a nuestro corazón lo que necesitamos para sanar y para que en adelante aprendamos a agarrarnos de Él. Porque es precisamente cuando nosotros estamos cansados, frustrados, ¿verdad? O con alguna debilidad. Cuando uno conoce muy bien a una persona, uno sabe por dónde entrarle, ¿verdad? Uno sabe qué es lo que le enoja, qué es lo que lo hace feliz o la hace feliz. Entonces, hay gente mala que sabe que uno se enoja cuando, ¿verdad? Entonces, yo digamos, mis hermanillos cuando estábamos chiquitillos, mira, mi hermano era terrible. Él sabía que me tocaba mi juguete favorito y yo iba a transformarme. Entonces, cuando él se enojaba conmigo, agarraba mi peluche y me lo hacía así, y vivíamos en una casa de alto y lo movía en la ventana para tirarlo afuera. Y él lo tiraba. O sea, más de una vez me lo tiró así, me lo revolvió. Y yo tenía que salir de la casa corriendo a buscarlo. Y yo lloraba. O sea, él sabía por dónde entrarme. O sea, no, son heridas que tuve que saber después. Pero les pongo un ejemplo así, tontillo, porque a veces a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, lo chusean a uno. Porque saben cómo uno se enoja o cuál es la vulnerabilidad. Y también, ¿saben quién nos conoce así? Satanás. Él sabe cuál es nuestra vulnerabilidad. Y entonces va a empezar a poner esas cosas muy sutilmente, porque Satanás nunca se les va a aparecer en forma fea, ni demonios, ni nada de eso. Porque si no, uno vendría corriendo aquí a la iglesia o buscar oración en las filas, ¿verdad? Porque todo el mundo estaría viendo lo feo. Pero no. Satanás llega y se presenta muy bonito. Entonces, si no tenemos una debilidad y si somos vulnerables en algo, tenemos que estar mucho más alertas, ¿verdad? De esas cosas, para poder tomar decisiones que estén bajo la voluntad de Dios. Preguntarle al Espíritu Santo, acostumbrarnos a preguntarle. Porque eso que Dios ha tardado años en construir, se puede destruir por falta de esa visión espiritual. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros, cristianos de muchos años, que en segundos tomaron una decisión fuera de Dios y se destruyó todo, el ministerio, la familia, todo? ¿Verdad? Por una tentación de que agarró una plata que no era de él o de ella, porque le guiñaron el ojo bonito y se fue con la muchacha estando casado o casada. Se destruye en segundos todo lo que nos ha costado mucho tiempo. Porque nadie está exento, todos somos seres humanos y estamos aquí en un mundo de pecado donde tenemos que estar con las antenitas puestas y una relación permanente con el Padre. Y eso no es cansado,
Vieran que no, o sea, es un estilo de vida. Tenemos que convertirlo en nuestro estilo de vida para poder andar esas antenitas ahí activadas, ¿verdad? Yo perdí muchas bendiciones por orgullosa o por una decisión momentánea, una emoción, ¿verdad? Que uno se deja guiar por la emoción, que no digo que no está mal, ¿verdad? Tener emociones, por supuesto que sí, qué bonito. Y alegrarse y emocionarse y, ¿verdad? Y sentir las maripositas en el estómago por cosas nuevas o cosas lindas que vienen. Pero hay que saber sujetarnos al Señor y preguntarle, o sea, esto es de vos, Señor, esto que estoy sintiendo. ¿Cuántas, verdad, situaciones no nos hubiéramos prevenido, más de uno ahí que les veo la risilla, ¿verdad? De que sí, se hubiera preguntado, ¿verdad? Porque algo que parece muy bonito puede no ser bonito después. Y nos embarcamos y nos fuimos con todo por estar yéndonos por la emoción, ¿verdad? Perdiendo ese rumbo que ojalá con suerte sean meses. En mi caso fueron años. Entonces, ¿verdad? Que uno a veces menosprecia mucho la palabra sabia de otras personas. Generalmente, bueno, hay gente en la familia que nos ama y que nos quiere aconsejar y uno no quiere escucharlo porque ya uno siente que sabe todo. Qué feo, la gente así. No, es que ya no quiero escuchar porque ya yo sé. Bueno, tomémonos el tiempo, ¿qué perdemos escuchando un consejo? Sí, les estoy hablando a los hijos, ¿verdad? O sea, ¿qué perdemos escuchando un consejo de un papá o de una mamá que de fijo sabe más que nosotros? Y los papás también y las mamás, o sea, podemos detenernos, a veces los hijos tienen sabiduría y podemos decirle a los papás algún consejo. O la gente aquí en la iglesia, buscar gente que ya tiene recorrido, no buscar ahí a cualquiera. Pero sí acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque cuando caemos en esos momentos, ¿verdad? O sea, siempre nos vamos a arrepentir después de haber tomado una decisión permanente basada en un sentimiento temporal, ¿verdad? Y Esaú estaba atento a su estómago, no a la voz de Dios. Entonces, si yo estoy atento a algo que yo sé que no es de Dios, ojo, ¿verdad? Cuidemos eso, porque si descuidamos nuestra relación con el Señor, podemos empezar a valorar más lo que es visible que lo invisible. Y acuérdense lo que es la fe, ¿verdad? O sea, nuestra fe se puede ver mermada, se puede ver rebajada. Uno a veces piensa que es Dios, ¿verdad? Que le quita a uno la fe. No, o sea, es uno mismo, ¿verdad? Que por no alimentar la relación con el Señor, por no estar acostumbrándonos a escucharlo a Él, no alimentamos lo que es importante. Porque lo que Dios nos ha dado no tiene precio, ¿verdad? Entonces es aprender a valorarlo, acercándonos continuamente a Él. Aprender a escuchar la voz de Dios. Yo oré por una persona y tal vez algunos se van a reír, pero no era de risa, era que cada vez que pensaba en alguien, digamos, él decía, ay, que Erika me cae mal. Y entonces dice que había una voz que le decía, es que es una tonta, es una estúpida, y un montón de palabras que él mismo se sorprendía de decir, ay no, pero yo no quiero pensar estas cosas de esta persona. ¿Verdad? Tal vez algún psiquiatra lo hubiera catalogado como esquizofrénico. Ese día oramos y hubo una liberación fuerte, nunca más volvió a escuchar esas voces. Y además aprendió herramientas espirituales para poder echar eso fuera, porque no venía de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Amemos a nuestro prójimo. Entonces, si pensamos en alguien que no nos cae bien, bendigámoslo. Pensemos cosas de bien o mejor no pensemos, porque entonces más bien vamos a abrir puertas a cosas que no queremos después o no vamos a poder manejar o nos van a cerrar oportunidades de reino. El aprendizaje número 2 dice que Esaú descubrió demasiado tarde, creo que ya lo podemos haber intuido esto, ¿verdad? Descubrió demasiado tarde el valor de lo que había perdido.
En Génesis 27:34 dice, al escuchar, tal vez antes de leer esto, Esaú ahí lo que acababa de escuchar era a Isaac bendiciendo a Jacob. O sea, él escuchó, él supo de su padre que bendijo a Jacob y no lo bendijo a él. Le dio la bendición patriarcal de la primogenitura a su hermano y no a él. Entonces él simplemente dice aquí, al escuchar las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador. Esos gritos que se le sale el alma, ¿verdad? Y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. O sea, ahí él se volvió, ahí sí se volvió loco, ¿verdad? Él lloró, sí se arrepintió, ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Pero no había marcha atrás, ¿verdad? Ya lo que su papá Isaac había hecho no lo podía revertir porque así era. Así era, punto. Ya Isaac le había dado la bendición a su hermano. Ya era Jacob el que iba a tener la autoridad espiritual sobre la familia. Era el que iba a tener el liderazgo. Era el que iba a tener la doble porción de herencia. Era todo. Él iba a participar del pacto de Abraham. Era Jacob. Y Esaú desapareció. A lo largo de la Biblia se menciona mucho a Jacob. Y olvidamos que Jacob tenía un hermano y que Jacob no era el primogénito. Pero vamos a ver lo que hizo Dios más adelantito. En Hebreos 12 del 16 al 17, esto ya es Nuevo Testamento y se menciona a Esaú de una manera muy dura. Dice, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. O sea, Esaú se arrepintió, lloró, suplicó. ¿Por qué no le podían dar la bendición a él? Que borrara las palabras y eso que le había dicho a Jacob y se las diera a él. No se podía. Así era la ley. La palabra profano ahí, en ese versículo, significa alguien que trata las cosas sagradas como comunes. Y Esaú, dice la Biblia, que fue un profano. Lo sagrado lo trató como común. Eso no es nada. Es que le di un besillo nada más, pero eso no es nada. De ahí, ¿usted no está casado? ¿Qué significa darle un besillo nada más a una persona que no es su esposa? No, eso no es nada. Es que nada más me agarré una platilla, pero yo la devuelvo después. Y así nos empezamos a autojustificar. Hay cosas que aunque nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y porque eso lo quiero aclarar, no significa que Dios no nos perdone. Por supuesto que Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos. Pero para eso están las cárceles, para un montón de gente arrepentida. Entonces, un asesino se puede arrepentir si Dios lo puede perdonar, él puede aceptar al Señor, puede transformar su vida, pero mató a alguien. Ya está hecho el daño. Hay consecuencias terrenales, ¿verdad?, de nuestras decisiones que no siempre se revierten, aunque haya arrepentimiento. La buena noticia es que Dios sana. Dios nos puede sanar, no importa qué es lo que hayamos hecho. Él puede sanar esa herida. Y puede sanarnos y nos da una nueva vida, una nueva visión del reino, pero tenemos que pedírsela con un arrepentimiento genuino. Porque sí, hay muchas cosas que pueden, ¿verdad?, que pueden pasar, que si el Espíritu Santo nos confronta, nos arrepentimos. Pero a veces pensamos que nos podemos esconder de Dios, y de Dios nadie se esconde. ¿Se acuerdan de David? Que David
también tuvo que vivir las consecuencias del pecado cuando se metió con Betsabé. Y fueron consecuencias, o sea, sí, Dios lo perdonó, pero esas consecuencias de lo que hizo David no solo impactaron a su familia, sino a todo su reino. Es grave, ¿verdad? Cuando somos profanos, cuando tratamos lo que es sagrado como si fuera cualquier cosa. Y eso es lo que Dios está buscando pedirnos o decirnos, ¿verdad? Que abramos nuestros ojos espirituales, porque lo que Él nos ha dado es sagrado. La relación con el Señor es sagrada. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la Biblia dice eso, es sagrado. No podemos tratarnos como comunes, porque somos hijos de Dios. Entonces, y no se los digo tampoco para regañarlos, no me vean así, por favor, porque a mí siempre se me sale, ¿verdad? Como diría mi sobrinita, como la enojona, ¿verdad? Pero no es eso. Es que de verdad tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado, porque es algo que Él nos ha dado con amor, que tenemos que aprender a valorarlo, ¿verdad? Y hay un principio eterno que debemos recordar de esto, y es en Gálatas 6, 7 y 8, y ya les di una sopladilla de esto. En Gálatas 6, del 7 al 8 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza va a cosechar destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces busquemos agradar al Espíritu. No hay nada más llenador, o sea, que de verdad nuestro espíritu sea lleno por el Espíritu Santo y busquemos estarle agradando constantemente. Esaú, ¿qué le pasó? Fue gobernado por el hambre. Venía muy cansado y tenía mucha hambre. Los hijos de Dios, que somos maduros, que ya lo conocemos, debemos buscar ser gobernados por el Espíritu Santo. Y si alguno aquí está identificando que hay áreas de su vida que no están gobernadas por el Espíritu Santo, tenemos que buscar que Él sea. Busquemos oración, preguntémosle al Padre, ¿en cuáles áreas estamos siendo profanos como Esaú? ¿Cómo podemos agradarlo? No desestimemos ni subestimemos la oración. En la oración hay poder. Y Dios puede venir y sanarnos de algo que sí, podemos arrepentirnos. Tal vez usted no se sentía arrepentido de algo que hizo y ahorita el Espíritu Santo le está recordando. ¿Se acuerda de aquello que usted pensó que no era nada? Pues sí es algo. Entonces, no desestimen las cosas que vienen a su mente en este momento, porque es algo que puede ser que Dios les esté hablando. Y el aprendizaje número 3, ya para terminar, lo que Dios nos da debe ser valorado y cultivado. Algo que me pregunto si Esaú sabía, ¿verdad?, ese valor. En ese momento, por supuesto que él no lo vio, porque nunca lo vio como una responsabilidad activa, ¿verdad? En Génesis 25, 27 hay un contraste clave entre los hermanos. Dice que Esaú los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Nada de esto era malo, son personalidades diferentes. Está bonito, o sea, que más bien se balancearan. De repente, que los dos les guste lo mismo, a veces puede provocar tal vez que se pierdan de algunas otras cosas que Dios tiene. Y bueno, aquí ellos eran diferentes. Para Esaú, la primogenitura. Y eso que lo practiqué como 7 veces. A ver, díganle ustedes, ¿verdad? La primogenitura,
O sea, para Esaú sí era algo difícil, o sea, era algo que él no, en realidad no le dio valor. En cambio, para Jacob era un destino, o sea, Jacob estaba clarísimo de que ese derecho lo quería. Si ustedes se acuerdan, en la Biblia dice que cuando ellos nacieron, venía agarrado Jacob del talón, ¿verdad? O sea, él lo quería bajar. Jacob quería bajar al hermanillo para que no naciera primero. Desde ahí venía la guerra y el Señor se lo había dicho a Rebeca desde antes, cuando estaban en el vientre. Entonces, hoy muchos de nosotros, ¿verdad?, vivimos como admirando la palabra de Dios, pero no la ejercemos. Como sabiendo que aquello es un pecado, pero nos hacemos los loquillos, porque nos gusta o porque nos está beneficiando. Y a veces ahí es donde Dios nos está hablando, ¿verdad? Hay muchos casos en donde hay gente que se tiene memorizada la palabra de Dios. Y entonces cada cosa que usted les dice se lo rebaten con la Biblia. Y a mí me pasa mucho a veces en oración que estamos orando y entonces la persona se sabe la Biblia y le saca a uno todo, ¿verdad? No, yo no estoy pecando porque aquí dice esto y esto. Entonces uno tiene que estar ahí, ¿verdad?, armado, porque no es fácil. Y al final, ¿saben qué? Yo suelto y yo digo, Señor, se lo dejo a usted. ¿Ve? Sí, ¿qué va a hacer uno? El Espíritu Santo sea el que lo confronte y nos deje esa convicción de pecado, ¿verdad? Si es uno, sí, o sea, que uno pueda reconocer y tener esa humildad, sí, está bien, estoy equivocada. Pero de ahí hay momentos en donde nos cuesta mucho convencer a otra persona porque no hay obediencia en la palabra de Dios. Entonces, si una persona no obedece es porque no hay convicción de que la palabra de Dios es real. Y ahí es donde tenemos que buscar y trabajar, ¿verdad? Querer entender todo sin llevar los discipulados, tal vez, ¿verdad? O sea, como para darles un ejemplo. Aquí, yo sé que muchos cuando llevan el discipulado les cambia la visión. Cuando empiezan a leer la Biblia, a venir a los estudios y entender ¿verdad?, que el Espíritu Santo, la palabra viva de Dios, nos empieza a hablar y uno empieza a entender muchas cosas como no las veía antes, empezamos a construir de una manera diferente y empezamos a ver. En Crónicas dice, en 1 Crónicas 12:32, que el pueblo de Israel eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. O sea, eran hombres expertos. Entonces no podemos caminar si no tenemos conocimiento, si no tenemos entendimiento y obedecemos la palabra. Y ahí es donde nosotros, o sea, muchos de nosotros tenemos papás que oran por nosotros, ¿verdad? Y no estimamos esa oración. O una iglesia que nos forma bíblicamente y no estamos aprovechando esas enseñanzas. De llevar más de una vez el discipulado, de querer meterse más en la palabra, de buscar más, que aquí tal vez uno quiere que el discipulado siga y no tiene segunda parte, bueno, buscar otro lugar donde la tenga, o sea, la Biblia. Tenemos promesas de Dios que ya se han cumplido en nuestra familia, pero tratamos, ¿verdad?, como Esaú trató la primogenitura. No las estimamos. Que el Espíritu Santo nos haga ver ese propósito. Que la palabra de Dios empecemos a caminarla, no a contemplarla. Porque de eso se trata. De ejercer lo que la palabra dice. Jesús nos dejó la gran comisión, o sea, ya nos dejó tareas muy claritas, pero no vamos a ir a hacer esas tareas sin estar empoderados con el Espíritu Santo, sin saber que es Él y no nosotros, no darnos la gloria a nosotros, la gloria es para Él. Si estamos orando por alguien y el Señor la sana, gloria a Dios. O sea, todo lo que Él nos use, que estemos siempre claros que no somos nosotros. Como dice 1 Timoteo 1:6, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Aviva esa llama, lo que Dios nos dio hay que alimentarlo constantemente, avivarlo,
como Pablo dice, ponerlo en práctica, modelando ese espíritu, ese estilo de vida activo en el Espíritu Santo. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué cosas valiosas le ha dado Dios a cada uno de nosotros? Que no estamos dándole el valor sagrado, que estamos profanando. Pregúntenle al Señor. Quiero que ahí donde ustedes están, cierren los ojos y le pregunten al Señor si hay algo que ustedes no están haciendo o que han dejado de hacer. Porque muchas veces no perdemos lo más importante por rebeldes o por malos, sino porque dejamos de verlo con los ojos correctos. Que en el nombre de Jesús nuestros ojos del corazón sean abiertos a lo que Dios quiere decirnos. Estamos a veces tan enojados, tan heridos, tan endeudados, que dejamos de ver y escuchar a Dios. ¿Qué decisión estamos tomando sin escuchar a Dios? ¿Será que merece un poquito más de oración y reflexión? Que no nos desesperemos, que pidamos al Espíritu Santo que nos revele. Y en el nombre de Jesús, Señor, haznos sabios para valorar lo eterno sobre lo urgente. Yo te pido, Señor, que abra los ojos de nuestro corazón, que nuestros oídos espirituales sean abiertos a ti, Padre. Que nos ayudes a reconocer a tiempo lo que nos has dado. Ayúdanos a caminar, Señor, bajo tu voluntad. Yo te pido, Padre, que nos perdones si hemos actuado en tu contra, si te hemos dado la espalda, si hemos hecho cosas, Señor, que no son de tu agrado, si hemos vendido, Señor,